Hola, mi nombre es Fernandesa Melissa. Estoy estudiando Ingeniería Industrial y estoy dando Investigación Operativa 1 a UTESA, Universidad Tecnológica de Santiago. Tenemos un problemita para resolver el método Simpres. Aquí tenemos más z igual a 3a más 3b sujeto a 2a más 4b menos lo igual a 12, 6a más 4b menos lo igual a 24. Antes tenemos que pasar este problema en forma estándar. Pero antes tenemos una reglita que se dice cuando tenemos menos lo igual, tenemos que poner más s en la forma estándar. Mayor o igual tenemos que poner menos s más a igual más a. Entonces tenemos 2a más 4b más s1 igual a 12, 6a más 4b más s2 igual a 24. Entonces nuestra función objetiva z igual a 3a más 3b más 0s1 más 0s2. Tenemos aquí la tabla 0. Está compuesta de todos los elementos básicos CJ, que está formado de los coeficientes de los elementos de la función objetiva, y la base, que son las variables CJ, CJ menos ZJ. Aquí tenemos las dos restricciones, 2, 4, 1, 0, el lado derecho, 2. Y seguimos para las demás. Y tenemos 0S1 y 0S2. Para saber por qué entramos con 0S1 y 0S2, eso depende del matriz unitaria. Como tenemos el matriz en S1 y S2, entonces entramos con 0S1 y 0S2. Y abajo tenemos ZJ. Para encontrar ZJ, tenemos que multiplicar el coeficiente de S1 por 2 más el coeficiente de S2 por 6. Entonces eso será 0 y seguimos de la misma manera para los demás. Y para encontrar CJ menos ZJ, tenemos que restar los elementos de ZJ 3, 3, 0, 0 entre los elementos de ZJ 0, 0, 0. Eso nos da 3, 3, 0 y 0. Aquí, para saber nuestra columna entrada, eso depende del elemento más grande en CJ menos ZJ. Como aquí tenemos 3 y 3 son igual, puedo tomar cualquier. Entonces tenemos esta columna como columna entrada. Y para encontrar la fila salida, tenemos que dividir los lados derechos entre los elementos que están en la columna entrada y tomamos el menor. Como que tenemos 12 entre 2 nos da 6, 24 entre 6 nos da 4. Eso parece el menor. Tomamos esta fila como fila salida. Y tenemos aquí 6 como el elemento pivote. Esto es el elemento que se encuentra en el lugar donde se cruza la fila salida y la columna entrada. Aquí tenemos CJ base como en la tabla anterior, y para encontrar esta nueva fila, la nueva de 3A, eso depende de la fila vieja, que es 6, 4, 0. Tenemos que dividir esos elementos entre 6. Eso nos da 1,
0.66, 0.17. Y para encontrar la fila de 0S1, tengo aquí una formulita que se dice Fs1 igual a Fs1 menos 2 por F3A. S2 es el elemento pivote de la fila vieja. Entonces tenemos aquí los elementos de la fila vieja que son 2, 4, 1, 0, 12, menos el pivote que es 2 por la nueva fila que vengo de encontrar. Entonces tenemos 2 menos 2 por 1, eso da 0. Seguimos de la misma manera. Y para CJ tenemos que multiplicar los coeficientes de S1 por 0 más el coeficiente de A, que es 3 por 1. Eso nos da T. Seguimos de la misma manera para los demás. Y para encontrar CJ menos ZJ, tenemos que restar CJ entre ZJ. Eso nos da 0, 1.02 y seguimos de la misma manera para los demás. Aquí tenemos nuestra tablado. Para saber lo que entra en la tablado, eso depende de la columna entrada. Nuestra columna entrada es eso porque aquí tenemos el elemento más grande y para saber la fila salida tenemos que dividir los elementos del lado derecho entre los elementos que están en la columna entrada. Entonces, y tomamos el menor. Entonces, esta fila es el menor. En esta tabla tenemos los elementos básicos CJ base y para encontrar esta fila, la nueva fila, la fila de 3B, tenemos que dividir los elementos anteriores de la fila vieja entre el elemento pivote. Entonces, mira la fila vieja que es 0, 2.68, 1, menos 0.34 y 4 entre 2.68. Eso nos da 0, 1, 0.37 menos 0.12. Y para encontrar la fila de 3A, tenemos una formulita que se dice FA igual a FA menos 0.66, que es el elemento pivote de la fila vieja, por la nueva fila que vengo de encontrar. Mira los elementos de la fila vieja: 1, 0.66, 0, 0.17 y 4, menos el elemento pivote por la fila nueva. Eso nos da 1, 0, menos 0.24, 0.25, 3.02. Míralo ahí. Y para CJ, tenemos que multiplicar el coeficiente de B por 0 más el coeficiente de 3 por 1. Mira lo que nos da. Y para CJ menos ZJ, tenemos que estar estos elementos entre estos elementos. Eso nos da 0, 0, menos 0.39, menos 0.39. Ya se acabó mi problema porque mi tabla es óptima. Porque para en CJ tenemos 0 y 0. Y para las orgullas tenemos menos 0.39 y menos 0.39. 1.49 es el elemento de B. 3.02 es el elemento de A. Ya, gracias. One love. Ngali wakupe hawe.